Y bueno, nosotros hemos estudiado mucho todo el mecanismo muy complejo de cómo, esto se llama nutrigenética, cómo actúa la comida chatarra, esta comida rápida que estamos consumiendo, o las malas elecciones, en la genética del ahorrador que somos la mayoría de nosotros. ¿Cómo le llamaste a las grasas saturadas? Tú dijiste un término recién, grasas de depósito. Claro, nosotros hicimos una hipótesis basada en la química de la grasa saturada. Las grasas saturadas ocupan poco espacio, una línea de carbonos, son muy estables y en oposición neta con los insaturados que ocupan mucho espacio, son como racimos, y son muy inestables. Entonces pareciera lógico que en la evolución para depósitos se eligieran estas. Y eso también está en línea con las margarinas, ¿no? Donde con mucha química se hace algo parecido en el espacio a las grasas saturadas. Bueno, estos hechos y el sedentarismo y el estrés crónico han condicionado que sea un fenómeno casi sin escape. Yo siempre digo a los pacientes, si usted emprende el descenso de peso como una carrera de obstáculos con la camiseta empapada, va a fracasar. Pero si va por el camino de la ciencia, hoy podemos nosotros decirle, mire, si usted come esto, esto y esto, y sobre todo podemos identificarlo mejor el individuo, usted va a tener un hambre creciente y usted va a ganar peso y no va a poder. Ahora, si usted come esto y aquello y lo otro, va a poder tener serenidad. En el apetito, un control del apetito. Control del apetito, y sorprendentemente va a ver que no va a tener hambre fuerte, ¿no? Hambre intensa, y va a poder bajar de peso comiendo bien. En estos casos, ¿cuáles son las sustancias que más influyen? ¿Son estas grasas o los carbohidratos o ambos? Los carbohidratos refinados o los carbohidratos, por ejemplo, aunque el almidón, aunque el ustedes azúcar, no lo crean, la harina. Todo influye, estas tres cosas influyen, pero influyen más las grasas que los carbohidratos en toda la biología compleja del tejido adiposo. Por eso influyen, pero influyen más las grasas. O sea, este tipo de grasas, que las margarinas están en todos lados, en todos los farináceos. Sin duda. Y nuestros niños, por ejemplo, están obesos porque están comiendo alfajores, que son bombas molotov, de grasas saturadas, grasas vegetales y azúcares. Las propias galletas, yo le digo a la gente, a mis pacientes, para que una galleta sea crocante, solamente teniendo grasa, no hay otra manera. Claro, para que la harina perviva. Pero ahora hay iniciativas buenas que están cambiando, pero bueno, todavía falta un largo camino. Ahora hay algunas empresas que están comenzando a ponerle aceite alto oleico, que es bueno, pero todavía falta un largo camino. Bien. Nosotros, conceptualmente, el hombre no está preparado para esto. Y este fenómeno ocurre en los últimos 50 años. Y bueno, ahí se dispara la diabetes va en aumento también. En el mundo va paralela a la epidemia de obesidad, la hipertensión y de la enfermedad cardiovascular. Ahí en el ENSO encontramos, por ejemplo, oportunidades de intervención. Sabemos que los jóvenes, por ejemplo, después de los 35 años, hay un salto enorme a la obesidad. De 6% pasan a un 15%. A partir de los 35 años. Entonces una oportunidad es intervenir ahí. De trabajar en forma educativa a partir de ahí. Otra oportunidad muy importante es la edad de la menopausia. La mujer se separa del hombre, los hombres están en el 20% de obesidad y las mujeres pasan al 30%. O sea, hay oportunidades en la madre obesa, en el antecedente de madre obesa. Una persona adulta que tenga una madre obesa tiene 2 veces más riesgo de ser obeso. En los niños demostramos y publicamos en Diabetes Care también que la madre obesa genera en los niños un promedio de 10 veces más riesgo de ser obeso. O sea, una niña, hija de una madre obesa, tiene 18 veces más riesgo de ser obeso. Entonces hay que intervenir en esa niña y evitar que sea obesa. Hacer un cuidado especial, porque o sea, tenemos posibilidades preparada de intervención en grupos de riesgo. El ejercicio, por ejemplo, también es otro tema importante. Importantísimo. Los niños, por ejemplo, está demostrado que los niños uruguayos, en el promedio, demostramos que hacen poco ejercicio.
varias variables están en juego, ¿no? La seguridad, Sí, sí. ya no podemos correr en la vereda al lado de casa, pero básicamente el sedentarismo se ha hecho extremo por todo lo que es todo lo que es teclado Sin duda, y claro, computadora, sin duda. etcétera, etcétera. También a nivel mundial se están buscando estrategias para que los juegos impliquen movimiento. Movimientos. Pero eso para nosotros Sí, sí. falta mucho. En cuanto a drogas nuevas, como tú me habías mencionado, las drogas aprobadas por la FDA son el Orlistat, que actúa a nivel del tubo digestivo, bloqueando un 30% de la absorción de las grasas, y la sibutramina, que ha sido ahora cuestionada con un estudio, el SCOUT, donde hubo mayor mortalidad, pero es justo decir que ese estudio se hizo en pacientes de alto riesgo, que estaba contraindicado hacerlo, y se hizo con la idea de que iban a mejorar esos pacientes. Claro. Pero la sibutramina está bien indicada, está aprobada por la FDA. Y después hay nuevos fármacos, pero ninguno es tan fuerte de estos fármacos como hacer una dieta bien diseñada en forma nutrigenética, claro, y hacer un plan de ejercicios. Yo creo que la evaluación, esto que tú decías hoy, esa palabra que seguramente, no sé si salió de este escritorio, pero la nutrigenética, nos parece una cosa muy interesante porque en definitiva creo que intenta volver a lo que la naturaleza humana ha tenido como alimentación en los últimos cientos de miles de años, claro, ¿no? Y que ha variado dramáticamente en los últimos 50 o 80 años. Claro. Yo creo que se trata de eso básicamente, y en base a eso, la normalización de ese tipo de alimentación lleva a una normalización de la función fisiológica. Y ser también, conocer cómo funciona el sistema y ser también eclécticos, ¿no? Claro. No quiere decir, no voy a comer más un alfajor, no lo voy a comer seguido, en goteo, activa los caminos genéticos de la uva. Voy a comerlo en tal día, por ejemplo, pero no voy a hacerlo. O sea, hay que diseñar para cada individuo pero básicamente hay cosas generales que uno puede identificar. Sí, sí. Hay varias obesidades. Hoy me presentaron, por ejemplo, en el hospital un individuo de 180 kilos y cuando me lo presentaban yo le decía, bueno, no va a tener mucho colesterol alto ni va a tener mucha cosa metabólica. ¿Y cómo sabe, profesor? Y porque los obesos, superobesos, generalmente tienen grasa periférica, si no, no llegan a ser superobesos. Esos superobesos que tienen una forma de pera, tienen grasa periférica. O sea, hay diferentes obesidades. Y esto tiene el problema de la apnea de sueño, que es una cosa muy grave, y los problemas de retorno a los miembros inferiores, con la celulitis, etcétera, y con los problemas osteoarticulares. En cambio está la otra obesidad, la obesidad del individuo de piernas delgadas y abdomen, que es de mucho riesgo. Está la obesidad de la menopausia. Los fármacos, otro capítulo, los fármacos psiquiátricos, otro capítulo muy importante. Grande, ¿no? En este momento hay que saber que hay que empezar a mirar qué está tomando el paciente, porque ya en Estados Unidos hay alarma sobre eso y se le está diciendo a los psiquiatras que miren también de no cambiar una enfermedad por otra. Es verdad. Porque hay fármacos que convierten a una persona en un obeso. Sí, sí, y muchos de ellos fundamentalmente los antidepresivos. Y tenemos que tener mucho cuidado en eso. Y eso es todo un capítulo muy importante.